empezamos. Entonces la segunda parte, pues ahora sí vamos a hablar un poco de Python. Como les comentaba, los que ya saben y ya lo han manejado, probablemente de pronto aprenden un poquito y eso está bien. Pero como les decía, la idea de empezar la comunidad y tratar de atraer a la mayor cantidad de gente que sea posible en este momento, tomamos la decisión de empezar por lo más básico que se pudiera. O sea, empezamos por el nivel más bajo. Entonces vamos a empezar a dar una presentación sobre el lenguaje, sobre los conceptos básicos, los tipos de objetos que se manejan, funciones básicas, variables, qué es una variable, todo ese tipo de cosas. Los que tienen computador y quieren seguir lo que vamos a hacer, pues los invito a que lo saquen. Va a ser mucho más divertido si lo hacen así. Si tienen en cualquier momento alguna pregunta, levanten la mano y la respondemos ahí mismo, no tenemos que esperar hasta el final. Entonces el primer paso, una vez instalamos Python, vamos a empezar a usarlo en la consola. Entonces para muchos, ¿todos acá saben qué es la consola? ¿En Windows? ¿En Linux? ¿Todos? ¿Quién no sabe? Sin pena, tranquilos. Todos saben que es la command prompt de Windows. ¿Alguna vez la han usado para algo? Esta es la parte donde hablan. ¿No? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo. Entonces, una vez instalamos Python, para ejecutarlo, así como hay muchas opciones para instalarlo, hay muchas opciones para ejecutarlo y trabajar con él. Hay interfaces de desarrollo integrado, hay cuadernos interactivos. Si uno quiere escribir un script, que es básicamente una secuencia de comandos en Python en un archivo que termina en la extensión .py, pueden usar cualquier editor de texto. Pero digamos que el primer contacto que vamos a tener con Python es en la consola. En esa foto les muestro un Python re viejo. Esa foto está un poco desactualizada, 2003. Cuando esté haciendo acá el equivalente en el computador, voy a estar usando la consola del Mac, que no es igual a la de Windows, pero para fines prácticos dentro de Python va a comportarse prácticamente de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al principio? Instalamos Python, nos vamos a inicio en Windows, escribimos cmd, nos sale el dibujito de esa consola chiquito, le damos Enter y escribimos Python. Y lo primero que sale, es algo como esto, donde nos dice: bienvenidos a Python, está usando la versión 3.5.1. Esta es una versión que compiló Anaconda de forma específica para una plataforma de 64 bits, entre paréntesis. Se compiló usando un GCC, la versión de Apple, etcétera, etcétera, y está corriendo en un sistema Darwin, que un sistema Darwin es el sistema que maneja un Mac. Adicionalmente nos dice: presione ayuda, entre comillas, o copyright, o credits, o license para obtener más información. Entonces de entrada ya nos está diciendo un poco. Si ustedes se fijan, hay una serie de 3 símbolos mayor que, básicamente cuando entramos a Python, entramos en una consola interactiva. Entonces Python está esperando que interactuemos con él, que le mandemos algún comando para que él nos devuelva algo. Entonces siempre que veamos los 3 símbolos es que tenemos que escribir algo. Eso es básicamente lo que eso significa. Python, antes que cualquier otra cosa, en su concepción más básica, es una calculadora. Si la miramos así, es una calculadora bastante fea, pero es una calculadora que igual sirve para cualquier cosa. Ahí les pongo unos ejemplos de operaciones básicas que se pueden hacer: suma, multiplicación. Si queremos usar un exponente, es decir, 4 a la 5, se utiliza la doble multiplicación. División, manejo de números complejos,
La doble división es división entera, es decir, 3 dividido 2 da 1.5, pero solo queremos la parte entera, entonces nos da 1. Tenemos la operación módulo, que nos da el residuo de una operación de división, es decir, 3 dividido 2 nos da 1 y nos sobra 1, o 5 dividido 3 da 1 y nos sobra 2. Entonces este símbolo porcentaje nos permite calcular el módulo, que es una operación que tiene mucha utilidad en ciertos contextos y se las digo una vez para que la tengan en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer en Python? Como les decía, podemos empezar a escribir cualquier tipo de operación, vamos a hacer cualquier tipo de multiplicación. Al escribir un comando, Python nos devuelve el resultado sin los 3 simbolitos. Es decir, que esto nos está imprimiendo un resultado. Si escribimos un número solo, le damos Enter, él nos va a devolver eso. Básicamente, él por defecto imprime cualquier resultado y si la operación no implica, y si no existe una operación, sino que simplemente sea un valor, él lo devuelve, que es lo que estamos viendo ahí. Podemos usar paréntesis como para cualquier otro tipo de operación en matemáticas. Y si se dan cuenta, ustedes pueden escribir esto así, o lo pueden escribir así. Y no importa, el resultado es el correcto, porque Python está ignorando esos espacios en blanco. Entonces, eso lo pueden tener en cuenta. Entonces, un ejemplo sencillo de cómo podríamos usar Python si no queremos usar la calculadora de Windows, o si no tenemos un celular, o si no tenemos una calculadora real, podemos abrir Python y podemos hacer una operación sencilla como esta, como el cálculo del índice de masa corporal, para ver la clasificación de nuestro peso basado en la masa y la estatura. El siguiente concepto que vamos a ver es un concepto concepto base en cualquier lenguaje de programación, es el concepto de una variable. Básicamente una variable en Python y en muchos lenguajes es un identificador que nos permite recordar un valor determinado. Puede ser un valor numérico, puede ser un valor textual, puede ser un valor de un número complejo, puede ser el valor de un número real. ¿Y la sintaxis cómo es? Una palabra que tiene que empezar por un carácter, por una letra, puede contener números, puede contener guiones de piso. Esas son las reglas, básicamente. Entonces, la palabra variable es válida. Si yo quisiera escribir variable, es inválida porque empieza por un número. A continuación, después de escribir el identificador como queremos usar, está el símbolo igual. El símbolo igual en este contexto significa asigne lo que esté a la derecha de este igual en un identificador que se llama de esta forma. En este caso estamos diciendo guárdeme en la variable que se llama variable el valor 1, 2, 3. ¿Qué está pasando cuando estamos usando una variable en un lenguaje como Python básicamente? Estamos usando un pedazo de la memoria del computador. Entonces, si queremos imaginarnos de forma simplificada que esto es la memoria del computador, en este caso estamos hablando de la memoria RAM. Cuando decimos A es igual a 23, estamos diciendo, créeme una etiqueta de identificador que se llame A, que apunte a un espacio dentro de la memoria que me esté almacenando el número 23. Este número 23 está almacenado como unos y ceros dentro del computador, pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que cuando digamos A, Enter, nos devuelva el valor que está guardado. Entonces podemos hacer A igual a 9, B igual a 5 y podemos empezar a usar estos identificadores para hacer operaciones. Entonces A por B va a buscar esos valores y va a realizar la operación. Si simplemente llamo el valor sin ningún otro tipo de operación, él me va a devolver lo que está ahí. Señora. Hay que poner A igual a algo primero.
Ok, por eso es que usar la versión 3.5. Para evitar errores. No, vale. Entonces, ¿está claro el concepto de variables? Para muchos puede ser algo supremamente obvio, para muchos puede ser algo completamente foráneo y extraño. Entonces, si hay alguna pregunta o alguna duda, este es el momento de hacerlo. Algo curioso, lo volví a hacer. La primera vez me dijo que A no está definido. Ok. Y ahora lo volví a hacer y ya lo hice. ¿Ya que no te pusiste un espacio o algo? Sí, tal vez. Un espacio. ¿Había un espacio antes de la A? Sí, eso pudo haber sido. Sí. ¿Este fue el error que salió? Ya. Entonces, bueno, eso nos sirve para aclarar eso. Los espacios no importan cuando van después de cualquier cosa que escribamos, pero los espacios antes sí son importantes en Python. Entonces, pero todavía no vamos a llegar allá. Pero si ponen un espacio antes y escriben A, va a generarles un error. Después les vamos a profundizar por qué pasa esto. No es importante en este momento, por favor, créanme. Entonces, ya sabemos que es una variable, es un identificador que nos permite cualquier tipo de valor. Ahora, ¿qué tipo de objetos o qué valores se pueden guardar en Python? Entonces acá los estoy llamando objetos básicos porque definen un valor único, o es esto, o es esto, o es esto. Y tenemos diferentes opciones. Entonces tenemos objetos de tipo numérico. Entonces los nombres de las variables los puse para que de una vez diga lo que es. Entonces tenemos variables enteras. Variable entera en este caso nos está guardando un 1, que es un número entero, que en inglés a la derecha está entre paréntesis cómo se dice en inglés y cómo lo utiliza Python cuando se refieren a él. Si utilizamos un punto decimal y lo guardamos en una variable, el valor que se va a guardar en este caso va a ser un valor real o un valor de punto flotante, que en inglés se le dice float. Python adicionalmente nos permite trabajar con números complejos de forma nativa. Entonces, para los que estudiaron electrónica o eléctrica probablemente están familiarizados con la J, que es la letra que se usa para trabajar números complejos en esa carrera. Adicionalmente podemos guardar texto y Python nos permite guardarlo de dos formas. Podemos guardar texto utilizando comillas dobles o comillas sencillas. La única condición es que las comillas que se usen para abrir el texto sean las mismas que se utilicen para cerrar, si no va a haber problemas. Adicionalmente tenemos valores booleanos. Estos son valores que indican verdadero o falso, que en Python vienen del inglés true false y empiezan en mayúscula. Son palabras especiales en Python, es decir que si uno las utiliza ellas tienen ya un significado como tal y por tanto no las podemos utilizar como nombres de variables. Nosotros no podemos decir T mayúscula RV igual a algo porque nos va a dar un error, porque es una palabra reservada del lenguaje. Finalmente, cuando se quiere representar algo nulo, es decir, como un objeto ausente que no existe, está la palabra none con mayúscula. Y esto representa como los valores, los objetos básicos que tenemos en Python para trabajar. A diferencia de otros lenguajes, para los que han trabajado con lenguajes compilados, Python, al ser un lenguaje dinámico e interpretado, explicaremos un poco más sobre eso más adelante, él no nos obliga a definir qué tipo de variable va a ser desde el principio. O sea, nosotros no tenemos que decirle la variable entera es un entero de esta capacidad y en toda la vida el programa tiene que ser un entero de esta capacidad. Por las características dinámicas de Python nosotros podemos guardar una variable entera, un 1, después le guardamos otra cosa, después le guardamos otra cosa. Ahora, ¿esa es una buena práctica? Probablemente no. Entonces, Python es un lenguaje muy flexible que nos permite hacer cosas que no necesariamente están bien. Entonces, es importante que cuando estemos escribiendo
secuencias de comandos y códigos, como que tengamos una especie de estructura y organización a la hora de escribir ese código. En este momento no es muy importante, pero tengámoslo en cuenta. Adicionalmente, si se fijan, estoy escribiendo siempre dejando espacios alrededor de los iguales, espacios alrededor de las operaciones. ¿Es eso necesario para que funcione bien? No. Como ya vimos, el espacio en blanco después de que empieza la frase es irrelevante, pero es una cuestión de estilo. Como todos los lenguajes, Python tiene una guía de estilo que se les va a prestar el vínculo para que la lean para los que están interesados, de tal forma que todos los que cumplamos con esta guía de código va a ser más fácil que compartamos código y que entendamos el código que escribimos los demás. Por ejemplo, se han dado cuenta que todas las variables las estoy escribiendo en minúscula y si son 2 palabras las estoy separando con un guión de piso. Eso es una convención en Python. Para los que han trabajado en otros lenguajes como C++ o Java, se usa notación mixta, que es que no se usa guión de piso, sino que la palabra se pone mayúscula en la mitad. Y eso está bien, no se trata de cuál es mejor o cuál es peor, se trata de que la convención que usamos en Python es esta y tratemos idealmente siempre de seguirla. Entonces, un objeto básico a los que ya definimos acá, dentro de estas variables, define un valor y define una serie de métodos. En este caso estamos definiendo los valores. Entonces esto es un objeto entero cuyo valor es 1, esto es un objeto real o flotante cuyo valor es 1.54. Una vez lo definimos, este objeto que está guardado en esa variable nos permite acceder a unos ciertos métodos específicos que define ese objeto. ¿Qué es un método? Un método es como una función que podemos aplicar a un objeto con otros objetos o sobre sí mismo. Entonces acá pongo un ejemplo pequeño, definimos la variable numérica 1, 2, 3 y vamos a usar una palabra especial en Python que se llama dir. Esa palabra especial que nos permite explorar de forma interactiva cuáles son los métodos que tiene el objeto, en este caso variable numérica. Si yo escribo dir, paréntesis, variable numérica, voy a recibir una lista con todos los métodos que están disponibles en el objeto entero. Si ustedes lo prueban en el computador, probablemente les va a salir una lista con un montón de métodos adicionales que empiezan con 2 líneas de piso, 2 guiones de piso. Esos son métodos, digamos, ocultos o especiales. Entonces, por el momento ignorémoslos y solo concentrémonos en los métodos que empiezan directamente con una letra, que son los que les escribí acá para poner un ejemplo. Entonces, miremos esto en la terminal. ¿Me lo tiene? ¿Me lo tiene? Tenedor. Gracias. Entonces, por ejemplo, decíamos variable entera igual 1. La guardamos ahí. Si aplicamos la función especial dir, que básicamente lo que nos da es todos los métodos que contiene el objeto. Entonces, si se dan cuenta, me botó un larguero de cosas que tienen guiones de piso al principio y guiones de piso al final. Todos esos métodos, por el momento, ignorémoslos. Y concentrémonos en los que, digamos, son los métodos públicos o a los que deberíamos y podemos acceder. Entonces encontramos acá una serie de métodos: longitud de bit, conjugado, denominador, from bytes, parte imaginaria, numerador, parte real, to bytes. Si hacemos lo mismo ahora con un texto, entonces vamos a tener otro montón de métodos diferentes que podemos usar. Entonces, como esto es un texto, pues vamos a ver métodos que son útiles para trabajo con cadenas de texto. Entonces acá podemos capitalizar el texto, es decir, poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. O podemos contar el número de palabras, o podemos encontrar algún pedazo en particular, o podemos chequear si ese texto termina en algo, o podemos convertirlo todo en minúscula, o podemos
chequear si comienza con una parte en particular, o podemos reemplazar alguna parte. Entonces hay un montón de métodos que cada objeto en Python nos ofrece, y esta es la forma que normalmente les recomiendo de que exploren el lenguaje para que encuentren qué puedo hacer con algo en particular. Ahora bien, ¿cómo usamos estos métodos? Entonces, para usar estos métodos, utilizamos el acceso con el punto. Entonces, una vez tenemos definido un objeto, en este caso variable numérica, si queremos utilizar uno de esos métodos que ya vimos en ese listado, simplemente escribimos el nombre de la variable, punto, el nombre del método y abrimos paréntesis. Algunos de estos métodos van a requerir argumentos, otros métodos no lo van a requerir. Si ustedes quieren saber información sobre un método, la forma más fácil de encontrar información es que le pregunten directamente a la consola. No saben. Ups. Gracias. Que le pregunten directamente a la consola. Si estoy guardando un texto cualquiera y quiero saber sobre un método, por ejemplo, el texto que convierte en mayúsculas todas las palabras, puedo usar la función help y él me va a dar una información que dice que este es un método que me devuelve, que al aplicarlo sobre una string me devuelve otra string, y dice que me devuelve una copia de la cadena de texto convertida en mayúscula. Entonces todos los métodos van a ofrecer una descripción de qué es lo que hacen. Está en inglés, pero igual ya saben que tienen esta herramienta para buscar información. Para salirse de esta pantalla tienen que oprimir la letra Q, porque muchas veces pasa que se quedan ahí y como que no. ¿Cómo se sale? Con la letra Q. Entonces vamos a aplicar el método sobre este texto ASD. Vamos a usar el método upper, que básicamente va a convertir el texto en mayúsculas. Ahí está, nos devuelve una copia del texto con las letras todas están en mayúscula. Entonces, con esto podemos empezar a hacer otros cálculos. Acá pongo unos pequeños ejemplos de cosas que ustedes pueden hacer cuando tengan la presentación. Lo pueden hacer en este momento, lo pueden hacer después, como por ejemplo calcular el área de un círculo, o calcular la fórmula cuadrática para encontrar las raíces de un polinomio de grado 2. O podemos, este ejemplo, hagámoslo, escribimos la palabra Bucaramanga en una variable y utilizando un método de las cadenas de texto, que en este caso les digo count, encontremos el número de veces que aparece la letra A. Eso es una de las funciones que por defecto incluye el método de texto. Entonces vamos a guardar en una variable que se llame ciudad la palabra Bucaramanga. Ups. Sí. Gracias. Se ganó una empanada. Entonces vamos a usar el método para contar cuántas letras hay. ¿Qué debería dar ese resultado? 4. Entonces es un método que ya incluye todos los objetos de tipo cadena de texto. En algunas circunstancias puede ser útiles. Eso depende del problema que queramos resolver. Entonces, hay una serie de funciones que vienen incluidas en Python ya. Perdón. Sí. ¿Cómo funciona, digamos, cómo entiende el programa, digamos, ese error involuntario que se cometió de que dos variables o dos objetos quedaron con el mismo significado? Es decir, ciudad, Bucaramanga y ciudad, Bucaramanga. En este caso, básicamente quedaron dos objetos. Quedó creado el objeto ciudad y quedó creado el objeto ciudad. Y ahí quedan para siempre. Ahí quedan a menos que yo los borre.
sobreescriba con otro o nombre. lo sobreescriba. Ah, no es Lo puedo borrar con la palabra del espacio y la variable. Cuando uno normalmente está trabajando de forma interactiva y explorativa, no se preocupen porque se cometan un error, simplemente reescríbanlo y sigan trabajando. O sea, no tienen que preocuparse si quedó una variable por ahí volando. Python, cuando cierre el programa, él se va a encargar de recoger todas las cosas que ustedes hayan dejado por ahí, las va a guardar y las va a eliminar del computador. Entonces no va a haber ningún problema. Entonces, les comentaba que hay funciones especiales. Ya les mencioné algunas. dir, que nos permite explorar interactivamente los métodos y lo que contiene un objeto. Print, que en este momento no es muy útil porque en la consola, cuando estamos trabajando de forma interactiva, pues básicamente, implícitamente, la consola está imprimiendo todo lo que nos está devolviendo. Adicionalmente está la función help, que ya la usamos. Y acá hay una nueva que se llama type, que lo que nos permite es encontrar qué tipo de objeto está guardado en una variable específica o qué tipo de objeto es un valor específico. Entonces ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, por ejemplo, si guardamos en una variable A un número entero y le decimos quiero saber el tipo de lo que está guardado en A, entonces Python me va a decir es un objeto de clase int, de integer. Si yo hago ahora lo mismo y digo A es 1.5 y digo tipo de A, ¿qué debería darme el programa? Debería darme un valor float, porque ahora es un valor de punto flotante. Y puedo hacer lo mismo si hago con un número complejo. Me va a decir que es complex. Y puedo hacer lo mismo con un texto. Y me va a decir que es un string. Y puedo hacer lo mismo con un texto usando comillas simples. Y me va a decir que también es un string. Y si guardo el valor verdadero y le digo, dígame qué tipo es A, me va a decir que es un valor de tipo bool, un valor booleano. O si le digo que me diga que es none, me va a decir que es de clase de un tipo non-type. Y así sucesivamente. Entonces, esto también es como otra función que nos permite explorar interactivamente y encontrar qué está pasando dentro del sistema, qué me está devolviendo el intérprete de Python. Entonces, esto fue lo que ya acabamos de hacer para los diferentes tipos y objetos básicos que mencionamos antes. Ahora vamos a hablar un poco de unos objetos que los estoy llamando objetos contenedores. Son unos objetos que por defecto también incluye Python, pero que la diferencia es que estos son como una especie de bolsas que nos permiten guardar cosas. Nos permite guardar diferentes tipos de objetos. Entonces tenemos las listas, que se definen con un corchet, con un paréntesis cuadrado, donde cada objeto está separado por coma. Y en este caso la lista está guardando un número entero, otro número entero, un texto, un número flotante y un valor booleano. Existen las tuplas, que se parecen mucho a las listas, pero empiezan con un paréntesis en vez de un corchete cuadrado. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre unas y otras. Hay otro tipo de contenedor que se llama sets, conjuntos, que nos permiten también almacenar diferentes tipos de cosas, pero tienen una peculiaridad, y es que los conjuntos, así como los conjuntos en matemáticas cuando estábamos trabajando con diagramas de Venn, no tienen en cuenta los duplicados. Entonces yo estoy acá definiendo un conjunto que tiene 4, 5, 6 y otra vez 4, 5, 6 y verdadero, y acá otra vez verdadero. Ese conjunto realmente solo me va a almacenar este y este, porque los otros son repetidos, entonces los va a ignorar. Este tipo de contenedor conjunto, como ya se dieron cuenta, nos va a permitir hacer operaciones de conjuntos, nos va a permitir encontrar uniones, intersecciones, diferencias y todas las cosas que se acuerdan ustedes en primaria cuando teníamos los dos circulitos. Eso mismo lo vamos a poder hacer con este tipo de variables. Finalmente tenemos un tipo de contenedor que se llama diccionario, que utiliza los corchetes también como el conjunto,
pero un diccionario lo que nos define es básicamente una tabla de valores donde siempre hay una llave y un valor. Entonces, en este caso, la llave es un texto que dice llave guión de piso 1, después se escribe 2 puntos y después se dice el valor al que yo quiero asignarle a esa llave. En este caso, el valor entero 5. Y voy a definir otra llave, llave guión de piso 2, con el valor entero número 6. Más adelante vamos a ver cómo podemos usarlas y para qué sirven. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? Que es como lo primero que ustedes están diciendo, los vi igual, ¿para qué me sirve una, para qué me sirve la otra? Entonces, para encontrar eso, primero tenemos que mirar cómo podemos acceder a los elementos dentro de estos contenedores. O sea, si yo guardo una serie de letras, números y valores dentro de una lista de este contenedor, si yo quiero extraer esos valores, ¿cómo lo hago? Entonces usamos índices definidos también por los brackets cuadrados. Entonces, si yo defino una variable lista con estos ítems, si yo quiero acceder al primer ítem, le digo lista, abro corchetes y 0. Entonces, acá puede ser de pronto la primera cosa extraña que vemos cuando estamos haciendo esto es ¿por qué 0? ¿Por qué no 1? Python tomó esa decisión y esa es la decisión que maneja todo el lenguaje, que todas las cosas siempre que se enumeren o se enumeren empiezan a contar a partir de 0. Si yo quiero conocer el primer elemento de algo, sea una lista, una tupla, tengo que empezar es por 0. Entonces, si acá utilizo lista bracket 0, me va a devolver el valor 1. Si utilizo la posición 1, me va a devolver el valor 2. Si utilizo la posición 2, 0, 1, 2, me va a devolver el valor del texto 44. Adicionalmente, si yo quiero definir un valor dentro de una lista, tengo una lista definida, en este caso tiene 5 ítems, y quiero decirle, no, yo quiero que el valor de la posición, de la primera posición, es decir, el índice 0, ya no sea 1, sino que sea 2. ¿Cómo lo hago? Es muy similar a como definimos las variables. Simplemente que acá estamos definiendo es la posición 0 de la lista y le vamos a asignar el nuevo valor que es entero 2. Si lo imprimimos, es decir, si lo llamamos, va a cambiar. Y si llamamos la lista ahora ya tiene otros diferentes valores. Si aplicamos esto mismo a una tupla, nos vamos a encontrar con algo. Entonces, para los que tienen el computador abierto, ¿qué pasa cuando ejecutan este código? ¿Alguien? Cuando estamos usando una tupla, es decir, cuando estamos definiendo una tupla con paréntesis e intentamos hacer esta última parte, ¿qué pasa? Tiene que pasar algo, si no lo ha pasado no lo están haciendo bien. ¿No pasa nada? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a definir una tupla con 2 elementos nomás. Entonces, si yo trato de decirle, defíname en la posición 1 algo, me va a decir error de tipo. Entonces ya Python nos está mostrando algo que es cuando hacemos algo que él no entiende o que está prohibido, el intérprete no entiende o está prohibido, me va a decir error y me va a explicar qué fue lo que pasó. En este caso me dice, la variable de nombre tuple no soporta asignación de ítems. Y esta es la principal diferencia entre una lista y una tupla. La lista me permite crear listas de ítems y modificarlos, mientras que una tupla no me permite modificarlos. Es decir, como si dijéramos, es de solo lectura. Una vez está creada, yo no la puedo modificar. Esto tiene usos específicos, así como la lista también tiene usos específicos. ¿Tampoco se le podría agregar elementos? Tampoco se le pueden agregar elementos. Una tupla, una vez se crea, ella permanece así por siempre hasta que se reemplace su valor en esa variable o hasta que se acabe el programa.
Entonces, después de hacer eso, nos dimos cuenta que hay un error. La tupla no permite asignación. Entonces, ahora exploremos un poco qué métodos tiene una lista. De una vez les puedo mostrar, uno puede crear una lista vacía. Una lista, y así como todos los demás contenedores, no necesitan tener cosas para existir. Entonces yo puedo iniciar una lista sin ningún ítem y es una lista vacía. Y vamos a usar la función dir para ver qué tipo de métodos tiene una lista. Y vamos nuevamente a concentrarnos en todos los métodos del final, que son los que no tienen los guiones de piso. Entonces tenemos varios métodos. Tenemos un método que es muy importante para listas que se llama append. Este método que nos permite adicionar objetos al final de la lista. Entonces si yo cojo la lista y le digo .append, abro paréntesis y un nuevo ítem, me lo va a agregar al final. Y mi lista que era de 3 elementos ahora va a ser de 4. Y mi lista que era de 4 ahora va a ser de 5 y así sucesivamente. Tengo otro método que se llama clear. No estoy seguro, pero probablemente borra todos los elementos de la lista. Ahora lo podemos probar. Hay otro método que se llama count. Probablemente se parece al de la cadena de texto, entonces nos va a decir cuántas veces está un método, un ítem repetido como ítem dentro de la lista. No. Creo que no, o sí, no me acuerdo. Vamos a ver. Y hay otro método que se llama pop, que me permite, si tengo una lista de 4 ítems y yo le aplico el método pop, él básicamente me saca el último ítem que estaba en la lista y me lo quita de la lista y me lo devuelve. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Tengo una lista de 2 ítems y le digo, primero vamos a adicionarle otro número. Entonces le adicionamos el número 3, cuando imprimimos la lista, ahora la lista tiene 3 elementos. Si queremos contar cuántas veces está el elemento 1, me va a decir que está una vez, el elemento 2 me va a decir que está una vez y el elemento 3 me va a decir que está una vez. Ahora si queremos saber la longitud de la lista, podemos usar otro método especial de Python que se llama len, de length, que significa longitud. Si le decimos deme la longitud de ese ítem, ¿qué valor me va a dar? 3. Acuérdense que a la lista original le adicionamos un ítem y ahora tiene 3 ítems. Si hacemos uso del método pop, ¿qué? Entonces me va a devolver el último ítem de la lista. Si vamos a volverlo a adicionar, si yo por ejemplo guardo eso en una variable y hago esto, ese valor que va a sacar de la lista me lo va ahora a guardar en esa variable b, que va a ser el valor 3. Si ahora yo accedo a la lista original, ese ítem ya no está, porque me hizo la acción de pop, es básicamente sacarlo y devolverme. El último, a menos que yo le defina un índice. Entonces, una buena pregunta. El método pop, y vamos a ver la ayuda, nos permite sacar el ítem, nos dice convierte. Uy, no. ¿Dónde está? No. Ok, creo que me equivoqué. El método pop, ¿qué nos dice? Me dice, cuando ustedes entran a una función y ven que entre los paréntesis salen corchetes, significa que ese argumento es opcional. Es decir, que ustedes pueden llamar ese método con o sin argumentos. Cuando lo usan con argumentos, ese argumento tiene que ser el índice. ¿Y qué hace este método? Remueve y devuelve el ítem en el índice que uno le diga. Pero si uno no le dice ningún índice, él por defecto toma el último. Entonces, si yo quiero sacar algo que esté en la mitad de la lista,
Entonces tengo esta lista, digamos que quiero sacar el 4. ¿El 4 en qué posición está? ¿En qué índice está? Perfecto, entonces si quiero sacar el ítem de esa posición, le digo, devuélvame el ítem de la posición 2, que va a ser el 4. Si ahora miro la lista, el 4 ya no debería estar ahí. Entonces, las listas son una de las herramientas, de los contenedores más poderosos que tiene Python. Nos permiten hacer un montón de cosas, se utilizan para todo. Y es bueno que nos familiaricemos con los diferentes métodos que tienen las listas. Esa parte es compleja. Hay algunos métodos en Python que lo que hacen, digamos que son un atajo para indirectamente llamar a un método especial de los que tiene los guiones de piso. En el caso de del, cuando uno utiliza la función del de Python, él es como un atajo para decirle, llámeme este método. Entonces, ¿qué pasa? Cada objeto, dependiendo de cómo se construya, define cómo se borra el del programa o cómo se borra de la memoria. Los objetos estándar de Python, los que hemos visto hasta ahora, tienen eso ya definido y no nos interesa ni tenemos que meternos con nada de eso. Pero básicamente cuando yo estoy diciendo del A, es equivalente a que estuviera diciendo esto. Entonces esto lo vamos a ver mucho a lo largo de Python. Es digamos un detalle de implementación, no es súper importante que lo sepamos en este momento. Pero por ejemplo, para darles otro ejemplo, si yo utilizo la función imprimir y le digo imprímame el objeto A, él indirectamente está llamándome a un método que se llama representación. Entonces, dígame cuál es la representación de esta lista. ¿Y qué es la representación de esta lista? Es imprimir un corchete cuadrado, el ítem 1, una coma, un espacio, segundo ítem, coma. Esa es la representación. A medida que vayamos progresando y empecemos a definir objetos más complejos que nosotros mismos definamos, nosotros vamos a tener que hacer uso de estos métodos y vamos a tener que definir, cuando yo le dé imprimir a un objeto que yo defina, que yo cree en Python, que yo escriba, cuando la gente le pida imprimirlo, ¿qué va a imprimir? Y entonces yo le voy a decir, imprímame un nombre más un contenido. Pero nos estamos adelantando, pero gracias por la pregunta. Entonces ya vimos la diferencia entre una lista y una tupla. Las listas son modificables, que también se conoce como inmutables, pero es una palabra un poco rara. Y las listas son mutables, las tuplas son inmutables, no se pueden modificar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una lista y un conjunto? Ya les di un pequeño avance de eso sobre la diferencia, y es básicamente que un conjunto, cuando uno pone datos repetidos, los ignora completamente y lo único que me guarda son los objetos únicos. Ahora, ¿qué pasa si intentamos decir, vamos a tratar de acceder al ítem en la posición 1? Nos bota un error. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Nos dice que los conjuntos, el objeto de tipo conjunto, no soporta indexación. ¿Qué quiere decir eso? Que los conjuntos no almacenan la información de forma ordenada, a diferencia de las listas y las tuplas, que sí almacenan la información en un orden. Los conjuntos, yo puedo en este sistema, en este computador, hacer esto y me va a salir 135, pero de pronto si corro esta misma línea de código en Windows me va a salir 315. Porque a los conjuntos no les importa el orden, a los conjuntos solo les importa este conjunto tiene a estos ítems y este conjunto tiene a estos otros ítems. Entonces, dentro de las operaciones de conjunto,
la ubicación de los elementos es irrelevante. Y por eso nos encontramos con este error. Si no podemos acceder a los elementos de un conjunto, pues tampoco vamos a poder hacer esto, no vamos a poder asignar. Si ni siquiera podemos solicitar los valores, menos podemos asignarlos. Entonces acá la idea era el mismo ejemplo, creamos una lista y un conjunto y tratamos de acceder al primer ítem y nos encontramos con un error. Entonces ya que vimos estos tipos de errores, pues hablemos un poco de errores. Básicamente cada vez que le mandamos algún comando a Python que Python no entiende o que tiene un error de sintaxis o que tiene cualquier problema, él nos va a devolver un mensaje que nos dice hay un problema, el tipo de error y la explicación del mismo. En este caso estábamos intentando sumar un número entero más un texto. Eso no está definido en Python. Python sabe sumar textos entre sí o sabe sumar números entre sí, pero él no sabe cómo se suma un número con una letra. Es una operación no definida. Y nos dice, pues no la soporto, no sé cómo se hace, error. Y para la ejecución del programa en ese momento. Si miramos el error de la tupla, nos va a decir otro tipo, es el mismo tipo de error en este caso, que no podemos hacer asignación. Miremos otros errores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando definimos una variable, la variable con el nombre a y el valor entero 5, y decimos súmeme a más b, pero antes no habíamos escrito que era b? Entonces el intérprete no sabe qué carajos es b, no lo encuentra, no lo ha definido y me va a decir es un error de nombre, la variable b no está definida. Entonces generalmente todos estos mensajes, o sea, cuando sale un error, tengan la plena certeza de que los que nos equivocamos siempre somos nosotros. El computador no se equivoca. Entonces si le sale un error no es como ¿por qué esto no funciona? No, hay que revisar qué hice mal, siempre. Entonces siempre tenganlo en cuenta. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, estamos mezclando dos operadores. Estamos diciendo 1 por dividido 5. Ese operador no existe, el por dividido no existe y el intérprete me va a decir, es un error de sintaxis. Venía un 1, venía una multiplicación y después encontré, y si se dan cuenta siempre Python indica con un acento circunflejo en donde encontró el problema. Y ahí está diciendo, esto está raro. Entonces ahí uno se da cuenta, ok, me equivoqué, de pronto metí el dedo, hice un error. Y por último, para acabar la noche, ya vamos a terminar, hablemos de los diccionarios. Entonces los diccionarios también son un contenedor muy poderoso en Python que nos permite generar lo que en ingeniería de software se llama hash tables. Es una estructura de datos que me permite almacenar y acceder de forma muy rápida a una serie de ítems que están definidos como parejas, donde hay una llave que está relacionada a un valor. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puede haber una llave definida de la misma forma. O sea, si yo defino acá llave 1, 2.1, no puede existir otra llave 1 con otro valor. Solo puede existir las relaciones 1 a 1 siempre y deben ser elementos únicos. ¿Cómo accedo a los elementos de un diccionario? Similar a cómo accedo a los elementos de acuerdo a la posición, pero en vez de utilizar un índice, es decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, utilizo la llave, como están viendo en este ejemplo. Y de la misma forma puedo asignar valores a un diccionario. Entonces puedo decirle en la llave 1, ahora el valor que antes era 1, reemplácemelo por 5. Y si yo solicito ese valor ahora es 5. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, no, porque los diccionarios no almacenan las cosas de forma ordenada. Y eso es lo que los hace rápidos, porque no se tienen que preocupar por el orden. Lo único que un diccionario dice es, si usted me pide algo con esta llave, yo sé que le tengo que devolver esto. Pero el diccionario no le dice que ese ítem estaba primero o antes o después que otro. Muy similar a los conjuntos, que no guardan tampoco
el orden de los elementos. ¿Había otra pregunta? La llave puede ser sí, puede ser entera, Puede ser de entera o... Esa es una buena pregunta. La respuesta técnica es: la llave puede ser cualquier tipo de objeto inmutable. Es decir, que yo puedo poner un número, puedo poner un texto, puedo poner una tupla con elementos. Entonces yo puedo decir que un diccionario es la llave, es una tupla. Y esto es válido. ¿Por qué? Porque las llaves, el único requisito es que sean inmutables. Y para los que han trabajado con matrices, ¿cómo se dice en español? Sparse. Cuando uno construye una matriz que está llena solamente en una sección, por ejemplo en la diagonal. La diagonal es donde están la mayoría de los elementos de una matriz. Uno podría guardar los elementos de esa matriz utilizando un diccionario donde esto represente la posición de la columna y esto de la fila, y es una forma eficiente de guardar la información de una matriz dispersa, porque no estoy almacenando todos los datos, simplemente donde hay un valor que me interesa, y eso se utiliza. También puedo definir una llave con un número entero, con un número real, con cualquier tipo de texto. La llave, cuando se utiliza en texto, no está restringida a los nombres de variables, es decir, que puedo empezar con números, puedo tener espacios, puedo tener caracteres raros, todas esas son válidas. Ahora bien, esa llave no es muy útil, pero ilustra el punto. Sí, se puede hacer al revés, digamos, buscar el valor buscar cuál llave está haciendo valor. Entonces es lo que está preguntando es si tenemos un diccionario que me define una serie de llaves y valores, ¿hay alguna forma de que me lo transforme en valores llaves? Entonces la respuesta es depende de si los valores son únicos o si están repetidos. Si yo tengo, por ejemplo, un diccionario que define la llave 1 con el valor 1 y la llave 3 con el valor 1, este diccionario no se puede invertir, porque al invertirlo me encuentro con que habría dos llaves que son valor 1. Ahora bien, en el caso de que esto no fuera posible, como en este caso, el diccionario invertido sería 1 con 1, 2 con 3. Lo puedo invertir, pero tendría que utilizar una operación que todavía no vamos a ver el día de hoy, sino lo vamos a ver en la siguiente sesión virtual, que es la iteración. Por último, para recordar, si utilizamos un número entero como la llave, cuando lo vayamos a llamar, usamos ese mismo número entero, no hay necesidad de usar comillas porque no es un texto, lo definí como un número. Y si quiero cambiar el valor, como al definir una variable, si ahora imprimimos este diccionario, me va a salir que la llave 1 tiene el valor entero 8, la llave 3 tiene el valor 2. Vamos a ver qué métodos tiene un diccionario. Entonces utilizamos nuevamente la función dir, nos enfocamos solamente en los métodos que no tienen los guiones de piso, y vamos a ver que hay otro método pop que es muy similar al de las listas. Hay un método que dice keys, llaves. Este método me vuelve la lista de todas las llaves. Hay otro método que me dice items. Este es un método que me va a permitir iterar sobre cada uno de los ítems de un diccionario. Cuando veamos iteración con Python, vamos a estar utilizando ese método bastante, esperemos. Y creo que es suficiente por el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias. Espero que les haya sido útil. Espero que hayan aprendido algo, así ya supieran todo esto. Y nos vemos el otro jueves. Sí, podemos pasar una foto con todo el mundo.
y nos vemos el otro jueves a las 7 o 7 y media virtualmente, usando la misma plataforma que utilizamos la vez pasada. Es una plataforma que se llama livecoding.tv. Toda la información la van a recibir por todas las redes. Por favor, los que no se han registrado en el Meetup, regístrense, escríbanos para poderlos añadir a Dropbox y empezar a compartir la información. Compartan la información, compartan Y por último, sería chévere que todos nos hiciéramos en algún lugar y tomáramos una foto, porque bueno, esta es nuestra primera reunión oficial.